y que el alma eterna no pueda ayudar. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada esta llena está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé, en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los amados entren a su celestial hogar, y que sea pasada esta llena está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma cristiana, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra se sella, y que sea pasada esta llena está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Generosa el reino eterno de nuestro Señor, y para eso nos estamos preparando, ¿verdad? La palabra nos enseña y nos insta a que podamos estar preparados en todo momento, que podamos estar listos para ese día, para ese momento, porque esa es la esperanza. Eso es por lo que vivimos y es hacia donde nos dirigimos como iglesia. Y qué bueno es saber que la gracia del Señor está sobre nosotros para poder vivir aún en medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros problemas de la vida. Allí está el Señor, dice como Él dijo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gracias al Señor por esta reunión preciosa. Y como escuchábamos desde el principio, cómo el Espíritu Santo está alumbrando, cómo el Espíritu Santo nos ha revelado todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y qué bueno saber que ese Espíritu está en nosotros, mora en nosotros, y Él es el que va a seguir alumbrando con una mayor luz a medida que vayamos llegando a los últimos tiempos, ¿verdad? Muchos ya están hablando y están profetizando acerca de los últimos tiempos, y yo creo que hay un despertar de la iglesia para poder transitar esos tiempos peligrosos. Somos enseñados por el Señor y también amonestados con amor para poder vivir la vida del Señor tal como Él lo ha declarado en las Escrituras. Y por eso quiero compartirles allí una palabra en Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene, desde el versículo 17. Ustedes saben que estuvimos ayer una reunión preciosa, aquellos que se pudieron conectar por Facebook, aquellos que estuvieron presentes. Estuvimos
disfrutando de un tiempo de edificación, estamos construyendo algo, estamos fundamentando a una generación en la verdad, estamos haciendo un trabajo de enseñanza y formación en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que lo que se edifique permanezca, para que las próximas generaciones puedan continuar el legado de fe y puedan llevar adelante lo que Dios le ha asignado a cada uno en el propósito. Y sabe que estamos edificando vida con propósito divino. No es una edificación humana, no es la voluntad humana de poder construir algo con un nombre particular o con un nombre propio, sino que es el Señor mismo edificando la iglesia. Y ahí es donde nosotros queremos estar. Ahí es donde nosotros nos queremos meter, en el centro de la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios edifica permanece. Todo lo que Dios está edificando va a permanecer y va a permanecer eternamente. Así que esa es la vida a la cual el Señor nos invita a vivir y a recibir primeramente por la fe y también a poder manifestar y poder vivir en los próximos tiempos. Judas, versículo 17 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Usted va a leer en los primeros versículos que habla de la salvación que hemos recibido, pero también habla de que se habían introducido en la comunidad de fe, en la iglesia, personas, dice que convertían la gracia de Dios en libertinaje, ¿no? Utilizaban la gracia de Dios, este regalo del Señor, para convertirla en libertinaje. Y ahí el apóstol empieza a hablar y empieza a enseñar de cómo tenemos que edificar nuestras vidas, cómo debe ser la edificación de nuestras vidas. Y mire lo que dice el versículo 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Sabe que esto es tan importante para nosotros en este tiempo, ¿no? Poder edificarnos y edificar nuestras vidas, como dice la palabra, en la santísima fe, en lo que hemos recibido, algo que vino directamente del Señor a nuestras vidas. Y aquí muestra cómo va a ser el postrer tiempo. Dice que va a haber burladores que van a andar según sus malvados deseos. Esa es una manifestación de los últimos tiempos, de cómo eso se iba a vivir, cómo se iba a ver, cómo las personas, esta clase de personas, dice burladores, esta es la categoría que le da a estas personas el apóstol, que iban a andar conforme a sus malvados deseos. Pero así no es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es movida, es dirigida, es guiada por el Espíritu Santo. Por eso dice que estas personas primeramente causan divisiones. Segundo, son sensuales, andan en la sensualidad de la carne, en el estímulo de la carne. No tiene nada que ver con el Espíritu. Por eso dice, estas personas son las que no tienen al Espíritu. Y esto es fácil de poder discernir y detectar, ¿no? Para poder estar guardados en el Señor.
para los últimos tiempos. Por eso es importante lo que aquí enseña la palabra, recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales fueron dadas por los apóstoles. Es decir, cuando yo leo la carta a los romanos, cuando yo leo la carta a los corintios, cuando yo leo las palabras del apóstol Pedro, estos son los apóstoles de nuestro Señor, y dice que tenemos que recordar constantemente esas palabras. ¿Para qué? Porque esas palabras son las palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para poder estar guardados en esos tiempos, para no caer en el engaño, para no caer bajo el error de aquellos hombres que causan divisiones, que andan en la sensualidad de la carne, que no tienen al Espíritu. Y eso es lo bueno para nosotros como iglesia, que tenemos al Espíritu. Y Él es el que nos revela. Por eso dice, edifíquense sobre la santísima fe que ya han recibido, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Es clave para los últimos tiempos un despertar a la oración, estar orando constantemente en el Espíritu Santo. Lo que nosotros portamos, esta comunión íntima con el Señor, allí podemos nosotros mantenernos libres del engaño, haciendo la voluntad del Señor y no cayendo en las manos de aquellos burladores y hombres perversos, como dice la palabra. Pero también dice el versículo 25, conservaos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ahí es donde estamos todos incluidos, preparándonos para ese día. Tenemos que estar conservándonos en el amor de Dios. Es una acción constante, es el Espíritu Santo llevándonos siempre al amor de Dios. ¿Cuántos disfrutan el amor de Dios? El amor de Dios hay que disfrutarlo y hay que compartirlo. ¿Sí? A Dios hay que disfrutar, hay que deleitarse en la presencia del Señor, pero también hay que compartirlo. Hay que poder, por eso dice más adelante, a los que dudan, convénzanlos, a otros sálvenlos del fuego, arrebátenlos del fuego. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso. ¿Para qué? Para guardarnos sin caída. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final sin caída? Amén, ¿verdad? Dice, porque dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y sabe que el Señor está disfrutando hacer esta obra en nosotros y lo está haciendo con gran alegría. ¿Sabe por qué? Porque nos quiere presentar delante de Él sin mancha. Por eso el Señor constantemente nos está hablando, nos está limpiando, nos está corrigiendo, nos está amonestando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar delante de Él sin mancha. Y qué linda es la obra del Espíritu y qué lindo es poder disfrutar del poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando yo soy débil, entonces ahí está el poder de Dios. Ahí puedo yo experimentar esta gracia. Allí puedo ver todo el cumplimiento de la vida del Señor en mí. Y sabe que esto es clave. ¿Por qué? Respecto a los que causan divisiones. ¿Por qué? Porque habla que ellos no tienen al Espíritu, que son sensuales, andan en esa sensualidad de la carne. Por eso el Señor dijo mucho tiempo atrás, dijo, todo reino dividido contra sí mismo, o toda ciudad, o toda casa, no permanecerá. ¿No? Y sabemos que lo que Dios está edificando es eterno. Lo que Dios está edificando es para que permanezca, para que trascienda, para que podamos llegar a la vida eterna. Y Él nos enseña, como dice así más adelante, que el que no es con Él, es contra Él. ¿Sí? Nosotros definimos por medio de la fe nuestra posición. O estamos en Él y con Él, o estamos contra Él. Y esto es solamente por medio de la fe. Y es ahí donde nosotros nos metemos como iglesia a edificar y ser edificados. ¿Sí? Constantemente edificamos y somos edificados. Y esto es a través de la comunidad, a través del cuerpo de Cristo. No es a través de un individuo, es a través del cuerpo, a través de la comunidad. Y el apóstol Juan dice así, hijitos,
ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Van a haber señales, van a haber, vamos a poder ver y vamos a poder entender los últimos tiempos, porque para eso el Señor nos está preparando como generación presente para poder transitar aquellos días en donde quizás vamos a tener problemas personales, vamos a tener situaciones difíciles, pero el atentado primario va a ser contra la fe. ¿Para qué? Para que se abandone la fe, para que las personas no alcancen la vida eterna. Por eso entiendo que el Señor nos está hablando que podamos edificarnos cada día en la fe, que podamos conservarnos en el amor de Dios y que podamos esperar con paciencia la venida de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay propósito. Hay un propósito de salvación y ahí estamos todos incluidos. ¿Cuántos celebran eso? Por eso dice que Él nos dio su salvación. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos. Y mientras disfrutemos, estemos edificando vida con propósito, estemos edificando nuestras vidas en ese propósito divino. Y sabe que esto tiene que ver con edificar, esto tiene que ver con lo que estamos haciendo, con la unidad, guardar la unidad, trabajar para la unidad. ¿Por qué? Porque todo lo contrario a no tener el Espíritu es la división. Como dice el apóstol Judas, estos son personas que dividen, que no tienen al Espíritu, y oremos constantemente, como dice, en el Espíritu Santo, para que esto no se levante, para que esto no esté en nosotros y no se levante en la comunidad. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver la gracia y la manifestación del Espíritu. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Porque estamos edificando algo, estamos queriendo guardarnos sin caída para ese tiempo, guardando la unidad del Espíritu en la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra es clara y es directa en cuanto a estos asuntos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el propósito, con lo que Dios está edificando. Y no va a poder permanecer bajo ningún aspecto de división. ¿Por qué? Porque ahí no está el Espíritu. Pero qué lindo es donde gobierna el Espíritu, allí hay unidad, allí podemos ser perfectos en unidad, allí podemos alcanzar la madurez. Y sabe que este mismo apóstol dice así, en el Romanos capítulo 16, más les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que conocer la palabra. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Quiénes serán engañados? El corazón de los ingenuos. ¿Por qué? Porque estas personas con esa sensualidad hablarán palabras suaves, palabras bonitas, palabras que van a terminar corrompiendo la edificación. Por eso el Señor dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Mire de lo que nos está guardando el Señor. Mire de cómo Dios está trabajando en nosotros para guardarnos con gran alegría, para presentarnos delante de Él en ese día con gloria y honra. Y mire lo que dice allí el mismo apóstol en la carta de Tito, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¡Wow! Yo digo, qué tremendo lo que el apóstol estaba allí formando y preparando a la iglesia
para aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque dice que el hombre que causa divisiones se pervirtió. Y aquí vemos un nivel de perversión. La perversión no se trata solamente de la inmoralidad sexual que vemos a diario, no se trata solamente de esa parte. Vemos que la perversión también se mete para dividir, para poder traer este espíritu de división y poder atentar contra lo que Dios está edificando. Por eso Dios nos está guardando para ese día, nos está guardando sin caída si nosotros nos conservamos en el amor de Dios. ¿Cuántos quieren llegar a ese día? Amén. Para eso estamos caminando este camino, para poder llegar a alcanzar esa esperanza de gloria en resurrección, para vida eterna. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe cómo vamos a llegar a poder vivir esa realidad? Siendo humildes de corazón. Esa es la clave. Ser humildes de corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que Él da mayor gracia a los que son humildes. Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Mayor gracia. Así que yo creo que viene un tiempo de abundante gracia para los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Dios aprenden de Jesús a ser mansos y humildes de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y cuán difícil muchas veces es querer manifestar eso en la carne. Por eso es obra del Espíritu. Nos tenemos que entregar al Espíritu. Todo lo contrario pasará si no nos entregamos al Espíritu. Seremos víctimas de toda la condenación que va a acarrear este mundo. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos asegurado es la vida de Cristo en nosotros por el Espíritu. Esa es nuestra herencia. Así que solamente dar gracias al Señor y cerrar diciendo esto, ¿no? Cómo nosotros nos vamos a guardar para el Señor, cómo nosotros nos vamos a guardarnos sin caída, cómo nosotros vamos a cubrirnos cada día de todos estos ataques, de todas estas amenazas que atentan contra la fe. Dice el apóstol Pedro: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Allí está la clave. Nos conservamos en el amor del Señor, amándonos unos a otros. Podemos prepararnos como cuerpo de Cristo para ese día, guardándonos en amor. Ahí está la clave, que el Señor nos enseñe cada día a amar más. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el amor no hace mal al prójimo. Miren, ahí tenemos una tarea por delante, ¿no? Quizás no podamos hacer muchas demostraciones de amor, pero qué bueno es que podamos guardarnos en el amor sencillamente, no haciendo mal al prójimo, guardando nuestras vidas, guardando nuestros labios, guardando nuestra mente, guardando todo nuestro ser irreprensible en Dios, porque esa es la manera de que nos podemos conservar en el amor del Señor y edificarnos en la fe. Así que vamos hacia adelante a donde Dios nos llamó, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Siga edificándose en la fe, siga trabajando, siga cavando y ahondando para echar el fundamento, el cimiento de la edificación que es en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Amada Iglesia del Señor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, de los que estamos hoy celebrando, recordando, haciendo memoria de su gran amor, de lo que Él hizo a nuestro favor. Y sabe que mientras estaba ahí, me venía un verso que luego el pastor Diego lo compartió, y es en primera de Juan 2:18. Me venía ese verso que yo le pedí a la hermana la Biblia digo, a ver, ¿dónde está? Sé que en Juan es. Y justo le pedí a la hermana que está sentada, la hermana Ramona, la Biblia, porque era la palabra, y dice, el apóstol Juan dice: hijitos, esta es la última hora. Me venía en esa versión la palabra. Y el pastor Diego decía: es el último tiempo. Bueno, en el reloj de Dios. Eso es entender en qué tiempo estamos. Sabemos con toda seguridad
que estamos en los últimos tiempos, y si ya el apóstol Juan decía, hijito, estamos en la última hora, imagínense 2000 años atrás. Entonces estamos a punto de ese retorno, de ese regreso glorioso de nuestro Salvador. Y yo estaba meditando en estos días acerca, siempre medito el gran amor de Dios. Y aquí yo creo que no hay nadie que no sepa de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor, de la gracia del Señor. Todos sabemos, de eso sabemos todo, porque todos los que experimentaron el perdón de sus pecados, los que están en Cristo, saben del amor de Dios, de su infinita misericordia, saben. Pero en el libro de Hebreos nos dice que debemos conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, pero dice la severidad de Dios también tenemos que conocer. También tenemos que conocer para que nosotros andemos con temor y reverencia delante del Señor y respetemos su palabra. Y yo también en la semana estaba meditando en otra palabra que habló aquí el pastor Diego. Dice que hablemos palabras para la sana edificación. Ese verso lo tuve toda la semana, porque tenemos que tener cuidado, porque las palabras o destruyen o edifican. Y dice que usemos las palabras que sean necesarias, las que son solamente necesarias para edificar a alguien, principalmente a los de la casa, con lo que vivimos, ¿no es cierto?, en donde nos movemos. Bueno, quiero compartir Segunda de Crónicas, capítulo 36. Quiero leer desde el verso 14. Desde este verso vamos en adelante hasta el 20. Dice, también todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando así la casa de Jehová, que él había santificado en Jerusalén. Jehová Dios de sus padres les envió sus mensajeros persistentemente, es decir, vez tras vez. Muchos profetas, muchos mensajeros, no uno, muchos, y continuamente, quiere decir, persistentemente, continuamente les envió el Señor. Dice, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira de Jehová estalló contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Aquí me voy a detener un poquito. Veo cuando alguien hace todo, póngale en la salud. Alguien hace todo lo que le manda el médico, todo lo que sea humanamente posible lo hace en cuanto a la salud, pero póngale un ejemplo. Y dice, bueno, ya hice todo lo que me dije, ya probé todo, no hay más remedio. Bueno, aquí en este caso dice que Dios le mandaban a palabra, mensajero, pero dice que ellos se burlaban y encima hacían escarnio, los maltrataban a los profetas, y dice hasta que no hubo más remedio, o sea, no había más nada que hacer ya. Y el verso 18 dice, asimismo
grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Jehová y sus tesoros, y los tesoros del rey y de sus magistrados, todo fue llevado a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén. Encendieron todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos preciados. A los sobrevivientes de la espada los llevaron cautivo a Babilonia y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia. Bueno, eso sabemos nosotros cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no es cierto? Pero dice, miren todo lo que tuvieron que vivir, por no oír todos los maravillosos mensajes de amor que el Señor les daba, así como nos da a nosotros reunión tras reunión. Escuchamos mensajes en todas las reuniones o en las oraciones, todo. O sea, tenemos abundante palabra, ¿no es cierto?, para seguir como en esta tarde. Ha sido tan clara la palabra del Señor, pero aquí vemos un pueblo que no quiso ir a Dios. Y como les decía, debemos conocer a Dios, su carácter. Debemos conocer y saber que Dios también dice, bueno, no hay más remedio, no hay más remedio. Nos ama tanto el Señor que no va a dejar, porque ellos ahí aprendieron, fue duro lo que vivieron, fue duro, pero fue con dolor que aprendieron. Entonces, y yo digo, ¿dónde radica esto, hermano? En el carácter, en el temperamento. Ese carácter y ese temperamento es la conducta que cada uno tiene. Y tiene que ver con la dureza de corazón. Pero Dios en su amor tiene que quebrantar ese corazón, porque ellos eran desobedientes. Él dice, eran desobedientes y no querían escuchar el consejo amoroso de Dios, que solamente querían que no vayan cautivos, que no tengan que pasar todo lo que les pasó. Entonces les advertía una y otra vez. Entonces, cuando el Señor quebranta, viene un quebrantamiento, es para formar el carácter de Cristo, como se habló en esta tarde, manso y humilde. Ninguno, la naturaleza viene ya muy manso, y menos humilde, menos. Pero el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Mire qué importante es la humildad. Y el ejemplo más grande de humildad es Él, que no vino como Dios ni vino como rey, sino que vino como hombre. La humillación más grande sería, pero como siervo. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, dice, ¿no? De todos aquellos que quieran. Entonces, hermano, Dios es paciente. Ese es el carácter de nuestro Dios. Es lento para la ira y grande misericordia, y que se puede del castigo. Eso lo sabemos. Pero no nos podemos confiar de que un día Dios va a decir, bueno, ya no hay más remedio, como dijo para el pueblo de Israel, su pueblo. Pero el corazón es el malo. Entonces, Dios va a tratar con ese corazón duro. Lo va a quebrantar, como quebrantó a todos los que fueron cautivos, a los que tuvieron que pasar, los quebrantó. Y usted sabe que, bueno, mi mamá, yo tengo todos los dichos de ella, mi mamá decía, hija, no hay duro que no se ablande. Ese es el dicho de mi mamá. Pero mire, para la piedra, ¿qué hay? ¿Quién puede romper una piedra? Una dinamita la rompe. Esa es
la que la quiebra. Pero, ¿sabe que usted va a ver que un ser humano, un hombre, mujer, puede ser muy orgulloso, muy altivo, muy arrogante, bueno, todo eso, ¿no? Pero a la hora de la enfermedad o de la muerte, ahí ya no es el poderoso, no, ahí ya se ablanda, ¿eh? Bueno, pero ¿sabe qué? El trato de Dios es de acuerdo a lo que Él quiere corregir, a lo que Él el que sabe en profundidad, ¿eh? Él es el que corrige porque Él sabe cómo hacerlo, porque Él sabe la profundidad de la corrección que cada persona, cada uno de nosotros necesitamos. Y Dios va a tratar de acuerdo a la dureza de nuestro corazón. Ese es cómo Dios trata nuestros corazones, ¿no? El trato de Dios es de acuerdo también a la promoción que quiera darle a una persona, como ser José. Tuvo que pasar por muchas cosas porque tenía que ir a una posición de autoridad y ya tenía que ir bien manso y bien humilde. Entonces tuvo que pasar por cárcel, por ser vendido, bueno, por todo lo que sabemos que, por tentación, todo lo que José pasó. Pero esto era pasó todo esto por la posición que iba a tener José. También el trato de Dios es de acuerdo al llamado. De acuerdo al llamado que el Señor dé a cada persona o tenga con cada persona, va a ser el trato de Dios. También el trato de Dios es de acuerdo a mi sensibilidad. O sea, soy sensible al oír la palabra de Dios, entonces no va a hacer falta que venga un trato duro o un quebranto, ¿no? Porque si es sensible, como lo fue Josías, el rey, cuando escuchó lo que Dios decía por medio del profeta Jeremías, enterneció su corazón, inmediatamente quiso saber y fue y se humilló. Y bueno, y de acuerdo a eso Dios lo trató, porque él se humilló, enterneció su corazón y le dijo: díganle al rey Josías que sus ojos no van a ver lo que está escrito aquí, que mientras él viva no va a ver el mal, porque se humilló, porque enterneció su corazón y porque ese corazón me agradó. Mire, si usted esta tarde escucha lo que Dios está hablando por medio de su palabra y enternece su corazón y se humilla y dice: no, yo estaba haciendo mal, yo no soy humilde, lo reconoce. Pero quiero ser, Señor, ayúdame y empieza con ese anhelo de querer agradarle a Él. Entonces el trato de Dios es de acuerdo a nuestra sensibilidad. Es decir, Dios me habla, quiero esto, quiero que hagas esto, quiero que dejes esto, quiero que cambies en esto. Y yo digo: sí, Señor, ayúdame, por favor, no lo puedo hacer, Señor, a mí me cuesta, no sé, pero se reconoce, pero lo quiere hacer y pide el socorro al Señor. Pero si hago oído sordo, como este ejemplo que he leído, entonces va a venir la severidad de Dios, porque Dios llama a cada persona. Así como dice que había tesoro en la casa de Dios. Vos sos la casa de Dios. Y Dios ha colocado un tesoro que es Cristo, pero también ha colocado tesoros. Y dice que todos estos tesoros los robó el enemigo. Todos los tesoros de la casa de Dios robó el enemigo y destruyó Jerusalén. Entonces, otras veces el trato es duro como fue con Jonás. ¿Cómo fue el trato de Jonás? ¿Qué es lo que hizo Jonás? Desobedecer. Y sin embargo, dice: aprendan de mí, dijo Jesús. Dice que él fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte de cruz, padecimiento. Entonces ahí vemos que Jonás fue tratado duramente, fue llevado hasta la muerte. Pero
siempre con la misericordia del Señor. Siempre hay misericordia en el Señor, siempre hay. Y usted sabe cómo es, se tuvo que arrepentir. No había otra manera de tratarlo a Jonás, no había, Quizás podía haber sido otra palabra más de Dios, pero Dios sabe que con otra o con 10 o con 100 no hubiera tenido el resultado que tuvo llevarlo hasta la muerte. Entonces vemos que hay trato de Dios duro, pero necesario. Es como cuando le dicen, el médico dice, hay que operar y ya. ¿A quién le gusta? A nadie. Y mire, se le dice sin anestesia, peor todavía. Pero hay tratos así, hay tratos así duros de parte del Señor, pero tan necesarios porque quiere formar el carácter de Cristo. Quiere formar a su Hijo en nosotros, que seamos como Él. Así que los tratos de nuestro buen Dios son buenos, son para nuestro bien, aunque nos duela. Y como dice el salmista, mejor es tu misericordia que la vida. Que el Señor le bendiga a su pueblo y que seamos como Josías, tiernos a su voz. Amén. Bueno.